Nuestra historia comienza en un bar tipo posada, en la cual podemos observar a nuestro protagonista Ed, que está teniendo una conversación con varias personas. Estas personas junto con Ed forman un equipo. Pero no cualquier equipo, sino que entre todos conforman nada más y nada menos que el legendario equipo del héroe. Era una noche relajada y con ambiente festivo en la taberna. Sin embargo, para nuestro prota las cosas no parecían ir tan bien. El equipo lo conformaban 5 personas incluido el prota, pero en la mesa con una sensación lúgubre se estaba llevando una conversación algo sensible, ya que básicamente los miembros del equipo tras deliberarlo varias veces llegaron a la conclusión de que tenían que expulsar a nuestro protagonista del equipo. Al principio Ed pensó que se trataba de una mala broma por parte de sus compañeros, pero al ver la seriedad de todos, no pudo creer lo que estaba pasando. Y esta incredulidad por parte de Ed desató una irritación de sus compañeros. Pues al contrario de lo que pudiéramos pensar al creer que el despido del equipo es injustificado, o se orquestaba un macabro plan tras bambalinas para desprestigiar a Ed, el héroe le explicó que la decisión no se tomó a la ligera, ni fue porque pensaron que no tenía talento o habilidad. Pues por algo lo invitaron a formar parte del equipo en primer lugar. El héroe cuenta que al inicio todo iba estupendamente. Ed apoyaba a todos en las diferentes áreas y siempre fue un pilar de soporte en el cual todos se podían apoyar con seguridad para progresar y crecer. Pero en los últimos días el rendimiento y el comportamiento de Ed rayaba en lo ridículo, no ayudaba en nada en los trabajos asignados, y cuando todos entrenaban rigurosamente para perfeccionar sus habilidades, él solo se la pasaba jugando y vagueando. Todos se están esforzando incansablemente en preparación para los desafíos futuros, pero en cambio él solo se quedó en el mismo lugar desde que se unió. Aún así, decidieron ser permisivos y decidieron cuidarlo, esperando que el Ed diligente que alguna vez conocieron regresaría. Pero todo tiene un límite y ellos alcanzaron el suyo, por lo tanto, el héroe compensarase oficialmente la expulsión de Ed del equipo del héroe. Ante estas palabras la cara gacha de Ed esbozó una sonrisa y una voz etérea resonó en su cabeza, la cual al confirmar el cumplimiento de las condiciones le informaba que quedaban 10 minutos para el regreso. Esta noticia en la cabeza de Ed lo hace impulsarse hacia arriba con las manos en alto festejando con una alegría desbordante. Tal fue la reacción que el resto del equipo del héroe se preocuparon por un momento al pensar que se había vuelto loco por el impacto de la noticia. Pero después de calmarse lo suficiente Ed les confirma que no ha perdido la cabeza todavía, y ahora con un aire renovado y una sonrisa totalmente fuera de lugar voltea a verlos y les hace entrega de un pequeño regalo de despedida. Haciendo un poco de presión en las puntas de sus dedos Ed abre una deformación en el espacio y saca varios libros y notas de apuntes, pero la vista de esto dejó helados e incrédulos al equipo completo, pues ante sus ojos Ed estaba usando una habilidad legendaria llamada almacenamiento dimensional. La más alterada fue la maga del equipo, pues conocía lo rara y útil de esta habilidad, sobreemocionándose, perdiendo un poco la compostura, pero Ed la calma y le dice que si le interesa puede usarlo, por lo que si quiere aprender puede leer la guía acerca de eso, y mientras le decía esto le acercó la guía al respecto. Entonces todos se dieron cuenta de la gran cantidad de libros que ahora había colocado sobre la mesa, todos llenos de apuntes con información y guías muy detalladas sobre habilidades, formas de entrenamiento e información personalizadas que le serían de vital importancia para llevar a cabo su objetivo. La santa sin perder tiempo y con curiosidad comienza a hojear un libro el cual indicaba el nombre de una magia que nunca había escuchado, pero como la guía indicaba que ella podía aprenderlo, le preguntó al prota al respecto. Ed se acerca y al ver que se trataba de una magia para liberar cualquier cosa sellada en el mundo, le aclara que resumió los detalles en una hoja separada, por lo que se asegure de leerlo después. Por otro lado, un grito de sorpresa e interrogativo vino de parte del guerrero, el cual preguntaba por un extraño mapa extremadamente detallado a tal punto de incluso ver los pasajes y las trampas ocultas. Ed dice de forma tranquila que se trata de un mapa de un lugar al que tendrán que ir y esperaba que les sea de utilidad, pero esta declaración fue aún más escandalosa, pues se preguntó cómo es que Ed tenía un mapa así de un lugar al que todavía no han ido. En ese momento el ambiente se enfrió unos grados y Ed con un rostro inexpresivo, le dijo que es un pequeño secreto por lo que solo lo tome como un regalo de despedida, pero dejó claro que él nunca lo tuvo, ni nunca les dio tal mapa. Con la sutil amenaza en el aire el guerrero entendió la indirecta y asintió un poco temeroso,
y mientras todos estaban alucinando con toda esa información, Ed escuchó que lo nombraban a un costado. Era nada más y nada menos que el héroe, el cual de pie se inclinó en un ángulo de 90 grados disculpándose en voz alta, con pesar en su voz se disculpó por no darse cuenta de todo lo que hacía por su cuenta solo, pidiendo perdón por su ignorancia. Esto tomó por sorpresa a Ed, pero esta sorpresa creció aún más al ver cómo todos los demás miembros del equipo imitaban las acciones del héroe disculpándose de igual forma con Ed. El prota solo quería que se detuvieran y levantaran la cabeza, pues no hizo todo eso para recibir esta reacción, solo les dio eso como un simple regalo de despedida en agradecimiento por haberlo cuidado todo ese tiempo. Pero ahora, con todo lo mostrado, todos en el equipo compartían un mismo sentimiento, así que el héroe con una sonrisa sincera formuló en palabras los sentimientos de todos y con un poco de vergüenza le pidió de nuevo que por favor se quedara con el equipo. Pero incluso antes de que acabara de pronunciar esas palabras, Ed negó rotundamente la posibilidad afirmando que ya es imposible. Esto dejó con una expresión en blanco al resto del equipo, y tristes trataron de comprender el sentir de Ed después de que lo echaron del equipo. Pero Ed les asegura que no se trata de nada de eso, de todos modos, esperaba que todos puedan derrotar al rey demonio sin problemas, y tras decir eso salió corriendo del lugar. El héroe un poco exaltado quería al menos despedirse de Ed apropiadamente. Pero Ed no paró de correr y tras escabullirse por diferentes lugares con una agilidad sorprendente llegó a lo alto de una torre, donde había una campana justo a tiempo para que la misma voz etérea que había escuchado hace un momento volviera a resonar en su mente, indicándole la transferencia al otro mundo. De pronto una luz brillante comenzó a envolver todo el ser del prota y este con una sonrisa se bañó en aquella luz misteriosa. Esa luz permitió el paso de una distorsión en el tiempo y el espacio llevando al prota a un lugar muy distinto de donde había estado hace solo unos momentos. Un lugar tan blanco y prístino que parecía estar en medio de la nada misma, al ver alrededor no había más que blanco hasta donde alcanzaba la vista, salvo por una mesa en el medio de todo el lugar, un par de sillas, y varias puertas que parecían dar hacia la nada acomodadas en filas. Exhausto el prota estiró sus músculos, y con una familiaridad se sentó en una de las sillas suspirando por un trabajo bien hecho, murmurando que le tomó todo un año, pero al fin consiguió terminar con la última parte. Y ahora con un rostro serio hablando a lo que parece ser la nada, exigía que cumplieran con su parte del trato, siendo hora de llevarlo a casa. Lo único que obtuvo como respuesta fue un largo silencio, con decepción y frustración marcadas. El prota suspira como si ya hubiera esperado ese tipo de respuesta, recordando cómo fue que inició todo. En aquel tiempo él era solo un mercenario normal y corriente, pero por alguna razón que desconoce fue convocado a ese extraño lugar. Fue entonces que notó dos cosas frente a él, un libro misterioso y una puerta solitaria. Preguntándose qué es lo que se supone que debería de hacer, abre el libro, y lo que se supone que debería ser una ayuda o al menos una explicación de su situación solo contenía breves instrucciones. En el libro estaba escrito que al atravesar la puerta sería enviado a un mundo diferente donde tendría que ser reconocido como el compañero del héroe, tendrán que trabajar juntos por lo menos durante medio año, o ganar una profunda confianza. Después de eso tiene que ser expulsado del equipo para poder cumplir con las condiciones y de esa manera poder volver a ese lugar. No hay otra manera de volver más que cumpla con las condiciones dadas, de otra manera quedaría atrapado en el otro mundo para siempre. Pensando que es una muy mala broma de parte del destino, no le quedó de otra más que cumplir con lo que estaba escrito, y después de 100 años de duro trabajo por fin consiguió cumplir con los requisitos en 100 mundos diferentes. Esto fue posible porque en aquel extraño lugar que pareciera estar situado en la nada, el tiempo no fluye, pero cada puerta o mejor dicho cada mundo tiene una percepción diferente del tiempo, mientras él esté en cualquier mundo su cuerpo envejecerá de forma normal. Sin embargo, no importan los cambios sufridos en otros mundos, una vez cumplidas las condiciones y de vuelta en la zona en blanco, pareciera que sufre una especie de reinicio, y su cuerpo vuelve a la misma condición que tenía cuando llegó por primera vez ahí, lo cual sería alrededor de los 20. Todo lo hizo con la esperanza de poder volver a su mundo, pero ahora que lo piensa un poco más detenidamente, se pregunta si acaso importa que vuelva a su mundo. No es que hubiera quien se preocupara por alguien como él, además de que si considera todo el tiempo que ha pasado, teme que ya no haya nada para él en casa.
Justo cuando estaba teniendo esos pensamientos fatalistas, una bola de cristal en el centro de la mesa comenzó a brillar intensamente y el prota supo de inmediato de qué se trataba. Pues cada vez que superaba las condiciones en un mundo, al regresar se le otorgaban habilidades, las cuales al principio fueron algo extrañas, pero después le fueron muy útiles, haciendo su trabajo mucho más fácil. Un ejemplo de estas habilidades son algunas que mostró con el último equipo de héroes con el que estuvo. Fueron tales que incluso a alguien como él se las pudo arreglar en todos los mundos distintos a los que fue. Así que con una sonrisa algo cansada decide tomar la habilidad que esta vez le estaban otorgando. Para su sorpresa, cuando absorbió la habilidad y los conocimientos de esta, supo que se trataba de una habilidad única de un solo uso, es decir, solo la puede activar una sola vez en su vida. Estando un poco de mejor humor después de conocer de qué se trataba la habilidad, sintió una fluctuación de energía en el lugar. Al girar su vista se dio cuenta que se trataba de una puerta nueva, pero esta era diferente a las demás porque se invocó en la parte izquierda de la sala, cuando normalmente siempre se invocaban del lado derecho. Así que con un poco de esperanza se acercó rápidamente, y entonces lo vio: la puerta 000, la puerta antes del comienzo. Esa puerta era la que lo llevaría de vuelta a su mundo. Así que con una emoción difícil de contener intentó abrir la puerta, pero los pensamientos del tiempo transcurrido y diferentes conflictos internos lo fueron deteniendo poco a poco. Por lo tanto, la emoción inicial se transformó en furia y comenzó a quejarse con la entidad que lo colocó en tal situación, pero por más que se quejaba no obtuvo respuesta. Pensó que todo seguiría igual de silencioso, pero no fue hasta que el libro del inicio que le indicó lo que tenía que hacer choca fuertemente con su cabeza. Considerándolo como una señal para que lea el libro, resignado lo levanta y al leerlo se da cuenta de que no tenía de qué preocuparse, pues el tiempo que ha pasado en los mundos detrás de la puerta está representado por los números abajo del número identificador del mundo. Y al observar la puerta que da a su mundo nota que está en ceros, lo que quiere decir que no ha pasado nada de tiempo desde que dejó su mundo. Con esta información y una renovada motivación se dirigió para abrir la puerta hacia su hogar, pero por más que lo intentó no pudo abrir la puerta. Fue entonces cuando el libro que estaba leyendo de nuevo fue arrojado sin compasión en su nuca. Con dolor y resignación volvió a abrir el libro para encontrarse una extraña llave en su interior. Y junto a la llave venía acompañada una descripción, la cual le indicaba que usara la llave para abrir la puerta de otro mundo donde ya había estado anteriormente. Después de volver de su visita a otro mundo, es cuando podrá abrir la puerta que conduce a su propio mundo. Esta revelación llena de horror al prota, pues era algo que no quería hacer. Después de todo el pasar 100 años saltando de mundo en mundo, el tener que volver a ir otra vez a los mismos sitios es algo que no deseaba. Pero después de la frustración inicial se calmó y se dio cuenta que no estaría en la misma situación que cuando fue por primera vez, ya que esta vez el libro no describía ninguna condición a cumplir para poder volver, es decir, que podía hacer lo que quisiera en el mundo al que vaya y volver usando la llave. Por lo que notablemente más relajado comenzó a inspeccionar las diversas puertas que en algún momento cruzó, hasta que llegó a la puerta 001, la primera puerta y el primer mundo al que fue para afrontar el desafío que le impusieron. Fue un mundo en el que le costó trabajo cumplir con su rol, ya que por aquella época apenas si tenía las habilidades para convertirse en un guardia de menor nivel, y es bien sabido que para pertenecer al equipo del héroe se necesitan un conjunto de habilidades sobresalientes. De hecho, si no fuera por la habilidad que se le otorgó la primera vez que llegó al mundo blanco, lo más probable es que ni siquiera hubiera podido unirse al equipo del héroe. Esa habilidad se llama destino accidental, es decir, que por accidentes y coincidencias se le otorgó la posibilidad de cumplir su rol. Y como en aquella época carecía de la experiencia y habilidad, se esforzó al máximo para cumplir con las condiciones. Esto lo llevó a ofrecerse para hacer todo tipo de trabajos para el equipo, tratando de ser lo más útil posible, desde llevar el equipaje, tareas de mantenimiento, hasta recopilación de información de los lugares a los que tenían que ir. Hizo todo lo posible, y aunque por lo menos durante medio año, antes de su expulsión fueron compañeros, realmente nunca supo qué es lo que ellos pensaban de él. Así que de forma nostálgica, recordando aquella experiencia que para él pasó hace tanto, no pudo evitar preguntarse qué pasó después de que se fue. Entonces notó los números debajo del identificador de la puerta, indicando que habían pasado 10 años en ese mundo desde que lo dejó, por lo que pensó que en ese tiempo seguramente pudieron subyugar al rey demonio,
Así que le pareció una buena idea darse una vuelta para curiosear qué fue de ese mundo probablemente pacífico. Dicho y hecho, introdujo la llave en el picaporte de la puerta e ingresó en aquel mundo nostálgico para él. Cuando la luz de la teletransportación se atenuó, se encontró en una pradera verde, y de inmediato supo dónde podría estar, ya que parecía ser el mismo sitio en donde llegó la primera vez que fue. Así que antes de cualquier cosa guardó la llave para evitar perderla, y se puso a buscar lo que en su memoria debía ser un pueblo cerca de la zona, y justo cuando se comenzaba a sumergir en sus pensamientos, la presencia de una criatura comenzó a sumergir desde el suelo en su espalda, siendo capaz de levantar capas de tierra. Al sentir que algo andaba mal, el prota se da la vuelta y rápidamente pero tranquilamente esquiva un ataque que fue capaz de destruir el suelo en donde estaba parado anteriormente. Y ante el prota se alzaba una criatura demoníaca en forma de serpiente gigante. Mientras el prota se preguntaba por qué estaría esa cosa en un lugar así, tranquilamente sacó una espada de su almacenamiento dimensional, sonriendo porque la criatura sería perfecta para probar sus habilidades en aquel mundo. Y después de un breve momento de contemplación, los dos se alzaron al ataque. La criatura trató de encajar sus poderosos colmillos en el cuerpo del prota, pero justo en ese momento se usó la habilidad Muro Impenetrable, y tal cual el nombre de la habilidad indica, básicamente una capa invisible que rodea el cuerpo del prota hace que sea casi imposible atravesar sus defensas. El efecto fue tal que los colmillos de la bestia salieron disparados de su mandíbula, sin haber sido capaces de hacer ni siquiera un mísero rasguño en la piel del prota, pero sin querer darse por vencida la criatura se aleja lo suficiente para expulsar lo que parecería ser un líquido corrosivo. Gracias al prota sabemos que es una habilidad llamada disolución mágica. Pero, aunque no está nada mal, sigue siendo magia, y entra en juego otra habilidad del prota llamada absorción mágica. Simplemente fortaleciendo al prota, teniendo suficiente, decide terminar con el asunto, y de un movimiento rápido y decidido, partió por la mitad a la criatura de un tajo dado por su espada. Ahora tranquilamente decide continuar con su camino. Mientras se dirigía hacia la ciudad cercana que recordaba, pensaba en cómo disfrutaría de su visita. Después de todo, el no estar atado a hacer ninguna acción se sentía muy liberador para el prota. Pero de repente lo que apareció ante sus ojos lo sorprendió lo suficiente como para acercarse corriendo, preocupado por lo que tenía enfrente de él. Después de unos instantes llegó a lo que en sus recuerdos debería ser la entrada a la ciudad, completamente destrozada. Con la cabeza llena de incógnitas por lo sucedido, avanzó con paso firme para inspeccionar los alrededores, pues no podía entender qué pudo haber pasado. Considerando la derrota del rey demonio, la otra posibilidad que pudiera explicar la situación sería una guerra entre humanos. Pero a pesar de haber pasado 10 años, realmente no es mucho tiempo como para que se incite el conflicto tan pronto después de haber sido liberados del rey demonio. Pero mientras tenía esas ideas en la cabeza, escuchó como un hombre mayor cargando un gran saco le preguntaba el por qué se encontraba ahí. El prota, algo confundido por la aparición de este anciano, no respondió de inmediato. El anciano por su parte siguió hablando, informándole al prota que en la ciudad no queda nada de valor, por lo que teme que le dieron información falsa. Y con un movimiento que pudiera parecer compasión, el anciano le arrojó una pequeña bolsa, deseándole más suerte para la próxima. El prota, ignorando el hecho de que lo confundieron con un carroñero, le pregunta qué es lo que pasó en la ciudad para haber quedado en ese estado. El anciano, algo extrañado por la pregunta, aún así respondió, diciendo que el ejército demoníaco atacó la ciudad y naturalmente fue aniquilada, preguntándose dónde ha estado el prota para no saber este hecho, pues hace 2 años que pasó eso. Aquellas palabras helaron la sangre del prota, y no queriendo aceptar la idea, le pregunta al anciano cómo es que el ejército del rey demonio sigue vivo, pero el anciano no entendía la pregunta, pues el ejército ha existido desde hace ya bastante tiempo. Pero el prota rectifica lo dicho y pregunta más concretamente qué pasó con el príncipe que hace 10 años estuvo a punto de subyugar al rey demonio, qué fue lo que pasó con el héroe Alexis. El anciano, sorprendido por la pregunta, dice de una forma natural que murió en batalla hace 5 años. Esta respuesta tomó por total sorpresa al prota, ahora entendiendo por qué una criatura como la que se encontró en cuanto cruzó estaba tan cerca de una ciudad. El anciano vuelve a confirmarle la realidad, tomando el estado de la ciudad como el ejemplo más claro de lo que dijo. Después de todo, si el héroe siguiera vivo, no permitiría que esa situación se hubiera desarrollado.
Ahora con un poco más de desesperación el prota preguntó por el estado de los compañeros del héroe, pero el anciano responde que naturalmente también perecieron. Eso terminó por deprimir al prota. El anciano, con un poco de empatía, nada más le pudo decir que esa es su realidad. Después de la caída del héroe, ahora para los humanos no importa el estrato social, ya que todos son como plebeyos, a la merced de los demonios. De esta forma el anciano se despide del prota y le aconseja por su propio bien que no se quede en un mismo lugar, pero esas palabras cayeron en oídos sordos, porque el prota estaba en un estado de incredulidad y sorpresa. No entendía en dónde salieron mal las cosas, no entendía por qué pasó lo que pasó, se llegó a preguntar si acaso fue porque no estaba con ellos, pero ese pensamiento fue rápidamente descartado, ya que él nunca se involucró directamente. Pero la pura idea de sus antiguos camaradas en tal estado solo le produjo un pesar y arrepentimiento, se movió por inercia y sumergido en sus emociones, invocó la brújula de los perdidos. Un artefacto con categoría de legendario, ya que es capaz de señalar el camino a seguir para encontrar lo que el portador desee, y lo que el prota pidió encontrar fue el lugar donde pereció el héroe Alexis, y la brújula le mostró el lugar exacto. Con esto el prota ahora pudo confirmar que lo que dijo aquel anciano fue verdad, supo que la dirección que indicaba la brújula está en dirección del castillo del rey demonio, por lo que se imagina que debió haber pasado. Lo siguiente que buscó fue el lugar en el que pereció Gonzo, el monje guerrero, y la brújula le vuelve a indicar el mismo lugar, por lo que supone que tanto el héroe como el monje guerrero perecieron juntos en batalla. Sin saber por qué estaba haciendo esto, y con un ambiente sombrío, preguntó por la ubicación donde pereció Tía, la última integrante del grupo, pero justo antes de caer en un profundo llanto, la respuesta de la brújula lo volvió a dejar en un estado de sorpresa. Pues lo que le dijo la brújula fue que no se pudo encontrar el lugar, y que tal artefacto dijera eso, solo podía significar una cosa, y era que el lugar no existía, es decir que Tía, la última miembro del equipo, seguía con vida en algún lugar. Sin perder el tiempo el prota preguntó por la ubicación de Tía, y la brújula rápidamente le mostró el lugar en donde se encontraba, y lleno de una sensación al borde de la desesperación, se dirigió corriendo a toda velocidad al lugar señalado. La de por sí increíble velocidad sobrehumana del prota se incrementó significativamente cuando activó la habilidad Pies de Hermes, volviéndose un borrón se movió a velocidades increíbles por el mundo para ir directamente a la ubicación de su antigua compañera. Cruzando praderas, lagos y acantilados, no importaba, ya sea terreno o criatura que se atravesara, él seguía yendo sin bajar el ritmo. Mientras que en otra ubicación distante, sumida en la oscuridad, una gran conglomeración de monstruos que formaban parte del ejército del rey demonio, se organizaban para dar un último golpe a la humanidad. La tensión se palpaba mientras el gran ejército avanzaba con paso decidido. Pero todo el ejército se sorprendió cuando a un costado de ellos escucharon un sonido retumbante y antes de que pudieran comprender qué es lo que se acercaba a ellos, solo pudieron escuchar a alguien gritarles que se apartaran del camino. Aquel obviamente se trataba del prota, el cual con urgencia no le inmutó en lo más mínimo el ejército que tenía delante de él, lo único que quería era estar junto a Tía, así que ignorándolo siguió cargando de frente. Y las consecuencias fueron tales que con la velocidad que llevaba y la fuerza en sí del prota, destrozó toda la formación y aniquiló a todo aquel cercano a su paso, acabando así con una de las mayores formaciones militares del ejército del rey demonio sin siquiera intentarlo. Después de unos momentos más de seguir corriendo por fin bajo el ritmo y recuperando un poco el aliento, por fin llegó a su destino, pero por las prisas se dio cuenta que no llevaba nada encima como regalo de recuerdo, y no quería visitar a otros con las manos vacías. Así que rápidamente buscando entre todas sus cosas en su portal dimensional logró sacar unas frutas oren, una especie de fruta dulce que según sus recuerdos son el tipo de frutos favoritos de Tía. Colocándolas en una cesta ahora sí podía tocar la puerta, pero justo cuando su mano iba a tocar la puerta lo detuvo un pensamiento acerca de si acaso Tía querría verlo. Después de todo es solo un ex miembro del equipo del héroe, pero habiendo llegado hasta ahí no podía arrepentirse de repente. Así que respirando para tranquilizarse toca a la puerta mientras llama preguntando por alguien adentro, pero por más que esperó no hubo respuesta alguna. Así que un poco asustado pensando que tal vez no se encontrara en casa en ese momento, acerca su oído a la puerta, pero la puerta se abrió repentinamente por el peso recargado en ella.
Levantándose rápidamente disculpándose por irrumpir sin querer en la casa de alguien más, escucha como una persona se levanta de una cama preguntando quién se encontraba ahí. Aún soñolienta al principio no pudo reconocer a la figura de la persona que había entrado a su casa, no fue hasta que el prota pronunció su nombre que Tía, finalmente abrió los ojos asombrada, preguntando si acaso se trataba de Ed. Por su parte Ed miraba a la elfa enfrente de él con el mismo cabello oro y ojos de color jade que recordaba, pero antes de poder decir alguna otra cosa Tía se arrojó a los brazos del prota, con una sonrisa radiante, mientras no paraba de repetir su nombre. Como si no pudiera creer lo que tenía enfrente Tía estrujaba y manipulaba la cara del prota a su antojo, y cuando confirmó que lo que tenía enfrente era real, pequeñas lágrimas se formaron en sus ojos color jade, diciendo que pensó que Ed había perecido. Después de todo, sin importar a dónde fuera, nadie sabía nada de él después de que fue expulsado del equipo. Ante eso el prota solo pudo sentirse algo culpable, así que dijo una mentira plausible, contando que al ser expulsado cambió su nombre y estuvo trabajando en otro país. Pues no podía contarle que después de solo 10 minutos de su despido regresó a aquel extraño lugar en blanco, pero sea lo que sea, Tía solo se alegró inmensamente por saber que el prota se encontraba bien. Fue en ese momento cuando Tía notó toda la fruta oren esparcida por el suelo, y el prota le dijo que era un pequeño regalo, y mientras acomodaba las frutas en la canasta, Tía le preguntó por qué su ropa estaba rota. El prota riendo dice que ha estado viajando por el mundo por mucho tiempo solo para ver a una vieja amiga. Esto ganó una leve sonrisa de parte de Tía, diciendo que se cambiará de ropa. El prota asiente mientras acomoda las frutas en la mesa, recordando que, aunque él no era precisamente popular entre las mujeres, Tía siempre tocaba casualmente su cuerpo y ponía su cara tan cerca a la suya que podía sentir su respiración, por lo que siempre lo hacía reaccionar de formas extrañas. Y antes de que lo notara, Tía estaba lista, arreglada con lo que el prota recuerda que eran sus ropas de aquel tiempo, y mientras sonreía con la mano extendida le pidió a Ed que se quitara su ropa maltrecha para repararla. Mientras lo hacía, recordaron los viejos tiempos y como Tía siempre se burlaba del prota, el prota pensando lo mejor, siempre tuvo cuidado con ella ya que para Tía que tiene un poco más de 100 años, debía ver al prota como un niño pequeño con el cual es divertido burlarse. Suspirando el prota dice que Tía no ha cambiado nada en esos 10 años, y mientras se relajaba un poco más dice que era de esperar de la mujer que provocó su exilio del grupo del héroe, pero cuando se dio cuenta de lo que dijo, rápidamente pide disculpas aclarando que nunca guardó ningún tipo de rencor por lo sucedido. Pero Tía solo se pudo disculpar. Al principio el prota pensaba que era por lo que había dicho, pero a medida que seguía hablando Tía se daba a entender que tenía una profunda herida emocional cargada de culpabilidad. Ya que después de todo ella es la única sobreviviente. Ante estas palabras Ed preguntó qué fue lo que pasó cuando él dejó el equipo. Ante esta pregunta Tía solo suspiró, y comenzó a narrarle lo sucedido con un tono nostálgico y un toque de arrepentimiento. Explicó que después de que Ed se fuera, intentaron buscar a alguien para reemplazarlo, pero parecía que nada saldría bien, ya que la mayoría de las personas que se postulaban no iban con la intención de actuar como una persona de apoyo, sino que actuaban solo por su propio beneficio, buscando pelear junto a ellos para obtener logros. Pero no necesitaban a otro luchador, solo querían a alguien que pudiera cuidar su equipo, para poder concentrarse en luchar con todas sus fuerzas, así que de esta manera al menos 6 personas terminaron renunciando. Así que intentaron contratando a un cargador profesional, pero este también terminó renunciando después de 3 meses. Esto sorprendió un poco al prota, porque podía comprender a los primeros 6 que renunciaron al confundir las cosas, pero el cargador profesional no veía razones para que renunciara. Tía siguió explicando que esa persona no solo tenía que llevar el equipaje, después de todo Ed hacía muchas más cosas, se encargaba de la limpieza, arreglaba los alojamientos, e incluso cocinaba. Esto hizo recordar aquellas épocas al prota, y recuerda que hizo todo eso porque era patéticamente débil en aquel entonces, por lo que se esforzaba lo máximo para evitar que lo echaran antes de tiempo. Por su parte Tía siguió contando la historia, diciendo que habían malinterpretado el arduo trabajo que hacía el prota, por lo que lo vieron como algo normal, y por lo tanto Alexis exigía lo mismo de la persona contratada. Pero el cargador profesional se negó, ya que él solo se encargaba de llevar el equipaje, no ofrecía ningún otro tipo de servicio, por lo que era claro que no iba a funcionar para ninguna de las dos partes.
A causa de tal situación la pasaron realmente mal, ya que nadie quería aceptar el trabajo y ya se estaban acercando a la batalla final, por lo que las cosas se veían muy oscuras. Hasta que de repente un día una persona apareció y aceptó el trabajo, y como también trabajaba duro, le dieron la bienvenida en el equipo. Así fue por un tiempo, pero un día llegando al final del bosque profundo e ingresando al territorio demoníaco. Anteriormente ya habían tenido una corazonada por lo que se habían ido preparados, pero en el momento más crítico cuando se vieron rodeados, esa persona escapó junto con todas las herramientas, medicinas y demás preparaciones que habían hecho. El prota de inmediato supo que esa persona debió haber usado un cristal de teletransportación. Lo peor fue que se supone que por emergencia debía haber un cristal para cada integrante del equipo en caso de tener que escapar urgentemente. Pero al ser objetos delicados, se los habían confiado al portaequipajes. Para el prota esto era claramente alarmante, pues ahora podía ver que esa persona probablemente nunca tuvo buenas intenciones desde el principio. Tía no sabe con certeza si solo se acercó para traicionarlos o simplemente le ganó la cobardía, pero al no tener otra opción se vieron envueltos en una pelea con lo que tenían disponible y a pesar de que eran fuertes, seguían teniendo límites. Y solo fue cuestión de tiempo para que se fueran desgastando y cometieran errores. Al verse en una situación claramente mala, se prepararon para activar el plan de emergencia, el cual consistía en el escape del héroe. Ya que por cuestiones de seguridad siempre había una gema oculta de teletransportación en el corazón de la armadura del héroe, por si en algún momento de desesperación no quedara más opción, por lo menos garantizar la supervivencia de él y que el mundo no perdiera la esperanza. Tía esperaba que el héroe elegido por Dios y el príncipe de un reino escapara mientras ellos ganaban tiempo, pero el héroe contrario a sus expectativas decía mientras entregaba el cristal en manos de Tía, que el abandonar a sus amigos y sobrevivir solo es algo que un héroe nunca podría hacer. De esta forma activó el cristal expulsando a Tía del campo de batalla sin que ella pudiera hacer nada al respecto, solo pudo escuchar la voz del héroe diciéndole que sobreviviera, mientras una luz cegadora la envolvía. En este punto las lágrimas brotaban sin control en Tía, pensando que incluso al final Alexis prefirió elegir su orgullo antes que su misión de héroe, eligiendo la opción más egoísta e incorrecta, ya que el héroe no es el único que no puede vivir solo mientras abandona a sus amigos. Después de un momento para recomponer la calma, Tía prosiguió con la historia. Cuenta cómo después de ser teletransportada con el cristal apareció en una habitación secreta en el castillo real. Pronto fue rodeada por las personas del castillo preocupadas y en pánico, pues ese era un lugar al que el príncipe heredero y héroe tenía que regresar si las cosas salían mal, pero al verla a ella, fue fácil saltar a conclusiones precipitadas, hasta el punto de culparla de haber robado el cristal del héroe. Pero todo el ruido fue rápidamente silenciado cuando entró a la habitación el rey en persona, y con pesar preguntó qué fue lo que pasó con su hijo. Ante esto Tía comenzó a narrar todo lo sucedido. Y el rey con lágrimas de dolor y sufrimiento, apretó los dientes ordenándole vivir de ahora en adelante en medio de la nada, declarando públicamente que el grupo del héroe cayó en batalla después de cruzar al mundo demoníaco. El prota rápidamente se dio cuenta que el rey, a pesar de todo el dolor que debió sentir en ese momento, tomó la decisión más razonable y respetó el deseo de su hijo el héroe. Tía continuó indicando que después de eso se le prohibió participar en las expediciones que se hicieron después, ocultando su rostro del público. Ante las menciones de expediciones el prota se quedó con una mirada interrogativa. Tía, al ver que probablemente el prota no supiera a qué se refería, se sorprendió, pues era algo de conocimiento común, y le hizo preguntarse qué tan lejos estuvo trabajando del país para no enterarse de eso. El prota solo silbó nerviosamente tratando de ignorar el tema. Para su fortuna Tía solo sonrió y procedió a explicar que después de que se dio la noticia de que el equipo del héroe cayó en combate, se organizaron 3 expediciones en conjunto al país aliado, para ir al territorio de los demonios, para rescatar al héroe. Trataron de aferrarse, aunque sea a una pequeña pizca de esperanza con respecto a la supervivencia del héroe, pues mientras el héroe siguiera vivo, junto con él seguiría viva la esperanza de la humanidad. Sobra decir que los resultados de las 3 expediciones fueron un rotundo fracaso, y solo sirvieron para debilitar aún más la estructura del poder de la humanidad. Desde entonces Tía permanece viviendo en ese lugar apartado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo raro que era el hecho de que el protagonista estuviera ahí,
ya que era una ubicación secreta, por lo que le pregunto al prota cómo es posible que la encontrara. Ante esto el prota solo se pudo rascar la nuca con una sonrisa, y le dijo que adquirió una herramienta mágica que le permite buscar personas, por lo que cuando se preguntó qué estaban haciendo, intentó buscarlos, pero no tuvo éxito al buscar ni a Alexis ni a Gonzo. Dejando caer estas palabras, que, aunque a estas alturas era obvio el destino del héroe y el monje, aún así, el confirmarlo una vez más le sentó mal a Tía, llenándose una vez más de arrepentimientos. Pero antes de que el ambiente se tornara totalmente depresivo, la sonrisa llegó de nuevo a Tía mostrándole al prota cómo quedó reparada la ropa rasgada que tenía, quedando perfectamente unidas de nuevo con un toque floral. El prota solo sonrió ante esto, y cuando estaba a punto de tomarla de manos de Tía, un estruendo provocado por un gruñido estalló fuera de la casa. Rápidamente Ed tomó la prenda de manos de Tía y salió corriendo de la casa para ver de qué se trataba. Y fue cuando vio enfrente de la casa de Tía un dragón menor, el cual estaba dispuesta a atacar y borrar la casa de Tía y a los que habitaban dentro. El prota al ver de qué se trataba se relajó visiblemente, preguntándose qué hacía tal criatura bajando de las montañas. Pero para Tía la situación no era tan relajada como para el prota, y con una firme determinación le dijo al prota que no tenía de qué preocuparse porque ella se encargaría, así que le pidió que regresara adentro de la casa. Pero Ed con una sonrisa relajada estaba a punto de decirle a Tía que estaba bien ya que ahora puede encargarse fácilmente de esto, pero antes de acabar de hablar Tía lo sujetó por el cuello de la ropa y lo jaló, de tal manera que tropezó y cayó de espaldas en dirección al interior de la casa. En ese preciso momento el dragón liberó un ataque exhalando su aliento de fuego a una distancia tan corta, pero para sorpresa del prota el ataque fue anulado con un movimiento de Tía al crear un muro de agua, mientras declaraba que no permitiría que nadie más muriese, y lo protegería. El dragón se alzó en el aire, preparado para atacar con sus garras, pero en ese tiempo Tía canalizó un hechizo espiritual lo suficientemente fuerte para acabar con un movimiento con el dragón cortándolo en 3 partes limpiamente. Esta visión impresionó al prota y no pudo evitar elogiar a Tía al ver que después de ese tiempo se había vuelto tan fuerte, admirando la forma tan limpia en la que quedó el cuerpo, observando que todas las partes quedaron en perfectas condiciones. Pero al voltear a ver a Tía, se dio cuenta que ella estaba tambaleándose con debilidad y difícilmente podía mantenerse de pie. Rápidamente la apoyó y le sugirió que subiera a descansar, cosa a lo que ella accedió. Por lo que se separó del prota y subió a descansar en su cama, culpando a la inactividad de su cuerpo por cansarse así después de un ataque. Y mientras el prota pensaba cómo almacenar las piezas del dragón y conmoviéndose por cómo Tía a pesar de todo ese tiempo seguía queriendo protegerlo. Fue interrumpido al escuchar el sonido de un golpe sordo proveniente de la habitación de Tía. Rápidamente subió para comprobar qué es lo que sucedió y vio ante él a Tía derrumbada en el piso a medio vestir, con claras manchas oscuras en todo su torso. El prota se acercó para comprobar su estado y se dio cuenta de que las manchas parecían moretones que se esparcían desde el área del corazón a todo su cuerpo, del cuello a los brazos y de la cintura a los pies. Rápidamente la cubrió con la ropa que al parecer estaba por ponerse, y una vez que Tía recuperó el aliento le preguntó acerca de su condición. Tía con algo de vergüenza en su voz le dijo que no es que tratara de ocultárselo. Y procedió a explicar que en aquella ocasión cuando pelearon rodeados de enemigos junto al héroe, usó una técnica secreta de los elfos, en la que combina la magia espiritual con su propia vida para aumentar el poder de los ataques. Ante esa explicación el prota comprendió que básicamente Tía renunció a su esperanza de vida a cambio de poder, y también comprendió que ella debió de haber utilizado la misma técnica hace un momento cuando derrotó al dragón menor. Tía no lo negó, y explicó que si no derrotaba al dragón rápidamente el prota podría perecer. Al escuchar esto el prota se dio cuenta que Tía se puso en peligro porque se preocupó de que él saliera herido. Hacía tiempo que no sentía esa sensación, y se dio cuenta que todo fue porque Tía no sabe lo poderoso que es ahora. Tía ajena a los pensamientos dentro del prota continúa explicando que es precisamente gracias a la ropa que viste que es capaz de sostener su vida. Es una ropa especial que le permite compartir la magia que el árbol reúne, pudiendo mantenerse apenas con vida, pero como se había quitado la ropa y aparte usó esa magia no cree que le quede mucho tiempo. Entonces el prota sobresaltado le cuestiona por qué cambiarse de ropa desde un inicio, pero como respuesta de Tía solo recibió una leve sonrisa asegurando que estaba muy feliz de verlo de nuevo.
Y solo quería que las cosas fueran como en aquel entonces, pero tal parece que fracasó de nuevo. Ahora, al haber expuesto esa magia y permitir que la magia del árbol se fuera, las bestias demoníacas no tardaran en darse cuenta y atacar en manada ese lugar. Esto solo sirvió para llenar de culpabilidad al prota, pues fue porque intentó defender lo que están pasando todos esos problemas. Tía, no queriendo ver aquella expresión en la cara del prota, le pide que no se sienta mal, aunque corta para la vida de un elfo, vivió al máximo, e incluso pudo hacer buenos amigos. Además de eso, incluso pudo verlo de nuevo. El prota, desesperado por el rumbo de la conversación, le pidió que no siguiera diciendo esas cosas, pero la conversación fue interrumpida nuevamente al escuchar todos los sonidos y al sentir las innumerables presencias rodeando la casa del árbol. Ambos sabían qué era lo que estaba pasando, por lo que Tía le pidió al prota que escapara, pero este simplemente se rehusó. Tía, algo desesperada por pensar que el prota haría algo estúpido, le pidió que huyera lo más rápido posible. El prota, habiéndose calmado, le habló con seguridad y serenidad, diciéndole que, aunque pueda que se vea igual y realmente no ha cambiado mucho físicamente de hace 10 años, le asegura que desde que se separó del grupo ha trabajado duro, viajando por muchos lados, viviendo aventuras que ella no puede ni imaginar, adquiriendo mucha experiencia. Lentamente se levantó de la cama de Tía. Para su interior murmuraba que fueron 100 años de experiencia enriquecedora. Ahora ya no es la misma persona que solía ser. Y con una mirada decisiva le dijo a Tía, viéndola a los ojos, que es fuerte, por lo que esta vez él la protegerá, prometiéndole nunca más volver a dejarla sola. De esta forma, con paso tranquilo pero decidido, Ed salió de la casa de Tía, pero después del impacto inicial, Tía trató de arrastrarse como pudo para seguir a Ed, preocupada por lo que pudiera pasar, pues no quería que él resultara herido. Su corazón no soportaría perder a alguien más. Pero algo impactante que escapaba incluso a sus imaginaciones más salvajes se desarrollaría enfrente de ella una vez que llegó a la puerta de su casa, al presenciar cómo aquel chico frágil y tierno desataba un movimiento devastador de poder puro y desmedido que parecía fuera de ese mundo. Y con un simple movimiento de su espada erradicó a todos esos monstruos de alto nivel, dejando solo la escena de lo que parecería una carnicería salvaje, con nadie más que Ed en medio, parado sin una sola gota de suciedad en su ropa. Por su parte, para el prota, sus preocupaciones no estaban en la escena que estaba enfrente de él, pues para él aniquilar a todas esas bestias era tan natural como respirar, pero se preguntaba si había alguna forma de arreglar las cosas en este mundo. Fue entonces cuando recordó la nueva habilidad que adquirió después de completar el mundo 100, una habilidad de un solo uso. Después de vislumbrar la posibilidad de que funcionara, de inmediato estuvo dispuesto a intentarlo mientras se giraba para encontrarse con la mirada paralizada por la sorpresa de Tía. Con confianza se acercó enfundando su espada, indicando que todo había terminado, sonriéndole a Tía, pues esta vez pudo protegerla. Tía, que al principio estaba un poco sin palabras, se recompuso por la sorpresa de ver a Ed siendo tan poderoso. El prota solo pudo decir que después de ser expulsado empezó a entrenar muy duro. Tía, después de escuchar y ver lo que pasó, con un tono más serio le hizo una petición a Ed, la cual consistía en llevarla al límite del mundo demoníaco. Ed, con una sonrisa, extendió su mano colocándola suavemente en la cabeza de Tía, diciendo que se lo deje a él, prometiéndole que la llevaría sin problema, y de esta forma sin siquiera preguntar el porqué de esa petición. Ed ató una especie de silla improvisada para cargar a Tía en su espalda, cubriéndola y asegurándose de que no se cayera. Comenzaron el viaje para cumplir el deseo de Tía. Con un poco de sudor corriendo por su frente, el prota llegó al lugar deseado en el transcurso de la noche. Esa velocidad fue totalmente increíble, pero Tía decidió simplemente aceptar el hecho de que Ed estaba lleno de sorpresas y decidió no cuestionar ni preguntar al respecto. Lentamente se bajó de la espalda del prota y caminó por la zona en la que se encontraban, y con un nuevo sentimiento de pesar y tristeza le comparte a Ed que fue en ese preciso lugar donde el héroe activó el cristal de teletransportación con ella. Sentándose en el suelo apoyándose con una gran roca como respaldo, toca un tema que también rondaba por su mente todo este tiempo y fue en relación con la expulsión de Ed del equipo. Nos damos cuenta de que la primera vez que nuestro prota fue expulsado del equipo del héroe, fue debido a un incidente un tanto peculiar en la cual estuvo involucrada Tía. La razón fue porque el prota, al ser llamado por Tía, entró a la habitación justamente cuando ella se estaba cambiando de ropa. Tras eso, Tía insistió en la expulsión del prota del equipo, argumentando que ya no se sentía cómoda viajando con él,
el prota recordando aquella ocasión simplemente sonríe y se sienta a su lado. Pues él nunca tuvo rencor ni odio hacia Tía ni al equipo como pudieran haber pensado. Tía en ese momento le confesó que la verdad fue que no quería que él muriera. Aunque ahora pensando en retrospectiva tal vez ese fue un error provocado por su propia debilidad, pues al ver lo fuerte que se ha vuelto Ed, capaz incluso de ser más fuerte que el héroe mismo, no puede evitar pensar que tal vez, solo tal vez si no lo hubiera echado, quizás todos seguirían vivos. Y de esta forma la vista de un mundo en verdadera paz sería posible de ver. El prota se sintió conflictuado con el sentir de Tía, pues no creía que el haberlo dejado por más tiempo habría cambiado nada. Después de todo él estaba destinado a ser expulsado del equipo. Guardándose sus pensamientos para él, Tía solo sonríe plácidamente, agradeciéndole por cumplir su deseo. Poco a poco se fue acercando a él apoyando su cabeza en su hombro, arrepintiéndose porque ella hubiera querido poder cumplir el deseo del prota también. El prota solo sonríe diciendo que no importa ya que su deseo se cumplirá pronto. Ante esto Tía preguntó cuál es su deseo, qué es lo que quiere para el futuro. Esta pregunta deja un poco atónito a Ed. Pero recomponiéndose rápidamente, dice que ha pasado mucho tiempo desde que volvió a casa. Tía se emocionó al escuchar a Ed hablando con un tono tan entusiasta, deseando conocer el hogar de Ed también. El prota le afirma que su madre estaría feliz de darle la bienvenida. De esta manera poco a poco se fueron enfrascando cada vez más en una plática amena pero extrañamente reconfortante. Y mientras Ed seguía hablando de posibilidades para el futuro, Tía fue cerrando lentamente sus ojos, y con una sonrisa en sus labios y apoyada en el hombro de Ed exhaló su último aliento. Ed solo pudo contener las lágrimas que brotaban del corazón, y sin moverse del lugar solo miró con frustración al cielo estrellado que se alzaba en sus cabezas, pensando que todo esto debe ser parte del plan de Dios o la entidad que solo lo tenía bailando en la palma de su mano. Y con un renovado sentido de ferocidad y determinación declaró que ya no le importaba, si así lo quiere va a bailar tanto hasta el punto de hacer un agujero en la palma de esa mano. Por lo que pide que conceda su deseo, tomando tanto su pasado como su futuro, activó la última habilidad que había adquirido, la habilidad única de un solo uso, y de pronto un rayo de luz salió disparado de todo su ser, llenando de energía todo el cielo, bañando todo en una intensa luz blanca. De pronto podemos ver el despertar lento y desorientado de nuestro protagonista en el mundo blanco, pero a diferencia del inicio este no sabe dónde se encuentra y todo el lugar es desconocido para él. Al principio pensó que tal vez se trataba de un extraño sueño, pero pronto se dio cuenta de que ese no parecía ser el caso, así que naturalmente entró en pánico y alarmado no sabía qué hacer a continuación, llenando su mente con miles de posibilidades y augurando un futuro sombrío. Después de un tiempo simplemente respiró, y trató de calmarse, acomodando sus pensamientos y recuerdos. Lo último que recuerda es justo que ese día había aceptado un trabajo, el cual consistía en exterminar una plaga de topos gigantes los cuales estaban destruyendo campos de cultivo. Después de haber terminado se dirigió a almorzar, luego de eso se internó en el bosque para destruir su nido, y eso fue todo lo que recuerda, pero ahora se encontraba en un lugar completamente extraño. Un lugar que pareciera encontrarse en la nada, bañado de un blanco puro, con nada más que una mesa y una puerta, la cual estaba colocada así sin más. Justo cuando estaba llegando a su límite al no entender qué es lo que estaba pasando en ese lugar, un sonido lo asustó al borde de la muerte. Al girarse notó que un libro grueso cayó de la nada justo encima de la mesa. Confundido y algo intrigado, abrió el libro y después de ver el contenido, el cual explicaba que fue expulsado de su mundo y la única manera de volver es que se una al grupo del héroe en 100 mundos diferentes, aparte de que tenía que ser expulsado de estos como mínimo después de medio año, solo así podría regresar a casa. Después de leer todo estalló de frustración pues eso no tenía ningún sentido, además de aceptar el hecho de que por alguna extraña razón ya no se encontraba en su mundo. La idea de ser aceptado en el grupo del héroe era lo más ridículo que había escuchado. No hay manera que él, siendo solo un pequeño mercenario con apenas habilidad, se pueda unir a un equipo al que se supone que solo las élites, lo mejor de lo mejor, tienen acceso. Una vez dejando salir toda su frustración e incredulidad, notó como una esfera de cristal que se encontraba en la mesa justo al lado del libro, comenzó a brillar intensamente. En esta esfera comenzó a aparecer una inscripción la cual rezaba que si la tocaba obtendría algún tipo de poder útil. Esto le pareció claramente sospechoso,
Pero lleno de desesperación lo único que quería era regresar a casa, así que se dio y tocó la esfera. Y de esta manera un rayo de energía se envolvió sobre su brazo llegando directamente a su cabeza transfiriéndole directamente la información de la nueva habilidad adquirida, la cual se llamaba Destino Accidental, una habilidad que se supone le haría poder conocer al héroe. Preguntándose con pesar cómo se supone que esta pudiera ser una habilidad útil, pero de pronto un recuerdo que no se supone debería estar ahí apareció en lo más profundo de su mente, rostros algo borrosos de personas que no conocía. No sabía por qué, pero sentía que era algo importante. De pronto un nuevo rayo salió de la esfera, pero esta vez la intensidad no se podía comparar con la de la vez pasada. Junto al rayo de energía una gran cantidad de información entró directamente en su cabeza. Sintiendo un dolor inimaginable se retorció al punto de estar a poco de perder la conciencia, pero de alguna forma se mantuvo consciente mientras lo que parecía ser un registro de memorias se iban incrustando poco a poco en lo más profundo de su ser. Imágenes e información de mundos que nunca había visto, experiencias y conocimientos increíbles se acumulaban uno por uno, dándose cuenta de que todas esas memorias le pertenecían a nadie más que a él mismo. Eran los recuerdos que había acumulado durante 100 años, memorias de 100 mundos diferentes, se arremolinaron en su mente, y justo cuando estaba a punto de rendirse porque la presión era tan inmensa que sentía que no podía más. Un pensamiento con una voz familiar pues parecía ser la de él, se daba ánimos para no rendirse, soportando un poco más sería capaz de cambiar el pasado, aunque era más fácil decirlo que hacerlo ya que esos recuerdos venían junto a los poderes que había adquirido, lo que supuso una carga extra en su ser, pero aún así decidió resistir un poco más. Justo al final tuvo el destello de un recuerdo claro, en el cual podía ver claramente a una elfa sentada en un estado débil, pero con una sonrisa en sus labios preguntándole, ¿cuál es su deseo?, queriendo saber qué quería para el futuro. Después de eso terminó tumbado en el piso sudando profundamente y con espasmos a lo largo de su cuerpo, pero ahora mostraba una mirada determinada y con una voluntad férrea. Comenzando a reír lentamente se intenta poner de pie, ahora con una nueva perspectiva y claridad ante todo el asunto que lo rodeaba asiente con satisfacción al ganar la apuesta, afirmando que lo consiguió. A cambio de usar la habilidad de reclamación única obtuvo un poder único, que incluso rompía las reglas de la realidad misma, la mejor habilidad que había tardado 100 años en conseguir. La habilidad se llama Bendición del Segundo Retorno. Esta habilidad podía distorsionar el tiempo mismo, haciéndole posible heredar todos los recuerdos y habilidades del futuro él, en el momento en el que llegó por primera vez al mundo en blanco. Aunque poderosa, era una habilidad que no se podía volver a usar, así que ya no sería capaz de poder hacer un milagro 2 veces, pero con esta oportunidad tendría que ser más que suficiente. Ahora con una seguridad renovada está seguro de que con sus habilidades no tiene rival, aunque tiene que volver a empezar desde el inicio, no le importaba, en su futuro solo había oscuridad y arrepentimiento, pero ahora por un mundo lleno de paz cambiará el futuro. Hasta aquí la primera parte de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y suscríbanse. Hasta luego.